ha accedido a colaborar con nosotros y en este caso, ahora vamos a tocar un tema muy interesante como título Nuevas alternativas de insumos para la optimización de costos en dietas porcinas. Si previamente a esto quisiera también mencionar algo muy interesante sobre Valentino. Yo sé que muchos lo conocemos, pero hay algunos personas ingenieros y nutricionistas que están participando y quisiera también darle a conocer la hoja de vida de nuestro ingeniero Valentino. Él es el ingeniero egresado de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, Magíster Scientiae en Nutrición Animal por la Universidad Federal do Rio Grande do Sul de Brasil. Especialista en nutrición y alimentación animal. 13 años de experiencia en nutrición y manejo de las principales especies de interés técnico, con énfasis en monogástricos, aves y cerdos, y animales de compañía, perros y gatos. Trabajó en empresas de rubro de nutrición y sanidad animal en el área técnica y técnico-comercial. Así también es investigador científico y desarrollo, asesor directo de productores agropecuarios, gerente técnico actualmente en Danisco Animal Nutrition para Latinoamérica. Entonces, yo sé que muchos ya conocemos a Valentino Arnaez. Ingeniero Valentino, muy buenas noches. Le voy a dar la oportunidad, pase por favor, para que empiece con esta magnífica ponencia. Muchas gracias, Samuel. Perfecto. Claro que sí. Estamos en una época de crisis, ¿no? Y uno tiene que empezar a hacer magia con la formulación. A mí me da gusto. ¿Y por qué yo accedí a hacer esta charla? Porque ustedes sí han traído insumos que, de cierta forma, yo los probé hace algunos años. Y yo preguntaba, ¿por qué nadie los trae al Perú todavía, no? Yo hago nutrición de aves, de cerdos, de pet food, de acuacultura, y siempre me gusta innovar, ¿no? Entonces las pruebas son constantes. Y en estas semanas, meses de crisis de insumos, pues he tenido preguntas hasta de qué hacemos con el afrecho de trigo, ¿no? ¿Cómo bajamos la soya? ¿Qué más podemos usar? Y un poco lo que les voy a hablar ahora. Pero le voy a poner el énfasis a un aditivo que a mí me gusta mucho. Yo tuve la oportunidad de probarlo hace como 4 años, a nivel experimental, en el desarrollo de unos iniciadores. Ese mismo insumo se usa en pet food, se usa en acuacultura, y viene a ser en el Perú probablemente una novedad en nutrición. Este aditivo, a ver, esperemos que cambie se llama Pepsoigen, ¿no? Más o menos el nombre viene a ser como péptidos de la soya, ¿no? Esto es una tecnología coreana y americana que trata básicamente de mejorar la digestibilidad de la soya y aumentar su valor biológico con fermentación, ¿no? ¿Uno puede desactivar los factores antinutricionales de la soya con calor? Sí, pero lo que no logras es un tamaño de péptidos tan pequeño que favorece la digestibilidad de la dieta al punto de poder sustituir, por ejemplo, plasma porcino en dietas, ¿no?, de esta especie. Hay muchas empresas además que no les gusta usar plasma por el tema viral y todo. Bueno, eso no está comprobado, pero es totalmente válido. En el tema de pet food para dietas hipoalergénicas, en el tema de truchas, que no va a ser el objetivo de esta charla, pero hay datos muy interesantes. Poder sustituir 30-40% la harina de pescado, ¿no? En tilapia ni se diga. Entonces, un poco hablar del proceso tecnológico de este insumo coreano que se fabrica en Estados Unidos, pero se puede traer de cualquier país, ¿no? De Corea o de Estados Unidos. Y qué implicancias prácticas hemos visto en las formulaciones bajo la coyuntura actual. Voy a hablar un poquito también de cómo bajar soya con harina de pollo, quizá también con un poco de torta de girasol, ¿no?, que me permite bajar soya, pero también pues aprovechar esta falta de afrecho en dietas porcinas. Obviamente con mi experiencia práctica y les voy a ir contando lo que podemos hacer. Bueno, el producto se llama Pepsoigen, es una soya que se fermenta en seco. Entonces, si hablamos de fermentación, sabemos que la soya se expone a microorganismos. Los microorganismos, por la tecnología que tiene esta empresa, en realidad fermenta los productos en seco y el producto queda enriquecido con todas las enzimas, los ácidos orgánicos, los metabolitos que estas propias
microorganismos generan. Lo que hacen en realidad frente a la soya convencional, los microorganismos es, vamos a hablar en un lenguaje sencillo, alimentarse de los carbohidratos de la soya. Entonces la soya en proporción sube pues de 46% de proteína a 52-53% de proteína porque son consumidos todos sus carbohidratos. Y a la vez son consumidos también los inhibidores de tripsina, lectinas, ¿no? Que son factores inflamatorios, factores antinutricionales. Y lo más interesante es que como el proceso, digamos, consecuencia de esta alimentación o digestión con microorganismos de la soya, se producen los micropéptidos, que es lo que más interés nos generó desde hace 4 años para pet food, para dietas iniciadoras de cerdos, madres porcinas, ¿no? Y acuacultura. Entonces, tenemos un producto altísimo en proteína, sumamente digestible, péptidos de tamaño muy pequeño y enriquecido como consecuencia de su propio proceso con enzimas, con ácidos orgánicos y con metabolitos. Y eso es lo que explica el efecto zootécnico que se da, ¿no? Y la gran ventaja, pues todos los factores antinutricionales se van a cero y no tiene carbohidratos, porque todo lo que es estaquiosa, rafinosa, que también se constituye factores antinutricionales, pues se consumen en el proceso de producción de este producto, ¿no? Son proteínas de alta digestibilidad, pues los péptidos son de tamaño muy pequeño. Esto llamaba mucho la atención de donde yo conversaba, me acuerdo con mi profesora Flavia, especialista en pet food, brasilera, me decía, este producto va a dar que hablar por el tema del tamaño, ¿no? Del péptido, dietas hipoalergénicas, por ejemplo. En acuacultura, pues ni se diga, ¿no? Nos interesa mucho, pero obviamente tiene casi nulos los inhibidores de tripsina y enriquecido con enzimas, ácidos orgánicos, antioxidantes y metabolitos antiinflamatorios del propio proceso de fermentación, porque es una fermentación. Entonces la pregunta es, así como uno puede desactivar la soya con calor, una soya tostada, ¿no? En realidad tú la puedes desactivar con microorganismos también, solo que desactivarla con microorganismos también le da las ventajas adicionales, que son estas de aquí. Le concentra más la proteína, pero la gran ventaja para mí es el tamaño de los péptidos. Vamos a ver ahora que en nutrición animal el intestino prefiere absorber dipéptidos y tripéptidos que aminoácidos simples, ¿no? Y mientras más pequeños sean estos péptidos en tamaño, pues la digestibilidad va a ser mucho mayor. Yo me hice una prueba que los voy a presentar aquí hace 4 años, sustituyendo el plasma porcino. Siempre me gusta presentar pruebas locales, ¿no? Además de la propia de afuera. Entonces, yo ya estoy empezando a usarlo, porque esto ha llegado hace un mes al Perú, en dietas iniciadoras de cerdos y en madres lactantes, ¿no? Que va a ser el foco de esta charla aquí, cerdos, ¿no? Después se puede hablar de aqua, de pet food, que son otras aplicaciones. Entonces, obviamente con un aspergillus, ¿no? Se inocula, ¿no? Se producen, lo que hace el aspergillus, pues alimentarse de los carbohidratos que la propia soya desengrasada, ¿no? Que sería una torta de soya tiene, pero la torta de soya pues no deja de ser alta en fibra, ¿no? 4 o 5% de fibra bruta, estaquiosa, rafinosa, tiene inhibidores de tripsina. Entonces, el proceso de fermentación con microorganismos hacen que todos estos se consuman, ¿no? Y después queda obviamente el producto enriquecido, ¿no? Cuando se para la fermentación queda el producto totalmente enriquecido de microorganismos, como vamos a ver en las siguientes charlas. Se producen péptidos de tamaño muy pequeño, se concentra la proteína, ¿no? De 45, 46 pasa a 52, 53. El perfil de aminoácidos es bien interesante, que finalmente lo que más importa, ¿no? Reduce significativamente los factores antinutricionales, lo vamos a ver ahora. Este es el plus. O sea, porque a mí me preguntaban siempre, oye, pero tiene 53% de proteína. Sí, pero es como si tuviese, en términos biológicos, es como si tuviese mucho más, porque la digestibilidad frente a una soya es más de 20% de diferencia. Y en las pruebas nos ha demostrado tener reemplazo total de plasma, prácticamente 1 a 1. Entonces, esto nos permite, el secreto es este de acá. Por supuesto que el tema de que la soya queda sin factores antinutricionales, ¿no? Enriquecido con las propias enzimas, metabolitos, ácidos orgánicos del proceso fermentativo, es una gran ventaja. Pero para mí es el tamaño de los péptidos que se generan, que después, ven acá, filé miñón para el intestino, no es lo que el intestino necesita para nutrirse, ¿no? Se van los oligosacáridos, la rafinosa, la tripsina, ¿no? Y obviamente queda, ¿no? En realidad los organismos quedan pues desactivados, ¿no? Después del proceso fermentativo. Están presentes, sí, pero son sus metabolitos los que favorecen también el aumento de digestibilidad. El producto tiene un olor típico agradable a fermentado. Entonces es un olor a fermentado, pero es un producto totalmente seco, ¿no?
Obviamente tiene una actividad enzimática muy fuerte, propia del proceso fermentativo, ideal para dietas animales jóvenes, concentrarnos en cerdo, pero vamos a ver unos datos lindos en hembras lactantes, y también, bueno, en otros temas, otros días, pet food, agua, lo que sea necesario. Acá viene el secreto, pues, ¿no? El tamaño de los péptidos. O sea, nosotros podemos ver que, mira, entre, ¿qué? 70, ¿no? 77, 78% están en los péptidos más pequeños. Ahí está la diferencia de una torta de soya, ¿no? Mira, 86% de los péptidos son pequeñitos. Eso es obviamente aumento de la digestibilidad, ¿no? No es una soya, pues es un producto diferenciado. Esto obviamente se comprueba por cromatografía, ¿no? Porque el producto tiene que ser homogéneo lote a lote. Acá viene esto, ¿no? El peso molecular, 70% están dentro del peso molecular pequeño. Ya vayamos pensando lo que les gusta la acuacultura, lo que les gusta el pet food, dietas hipoalergénicas, ¿no? Lechones y hembras lactantes, donde tú necesitas ese aporte de nutrientes directo para producción de leche, disminuir pérdida de peso, es sumamente interesante, ¿ya? Las especificaciones mínimas, más de 50, tiene como 53, ¿no? Mira, no, el inhibidor de tripsina, pues, no tiene inhibidor de tripsina, ¿no? Porque acuérdense que la torta de soya, ¿en cuánto me aparecen? 2, 2.5, 3, 3.5 y es un problema, ¿no? Muy buen perfil de aminoácidos digestibles, ¿no? Todo lo que necesito para formular, ¿no? Una energía también bastante interesante. Y básicamente se trata de eso, o sea, yo someto a la soya, porque ya quiero irme a la parte práctica, ¿no? Pero lo importante era concentrarnos al inicio de que por qué es un producto diferencial, porque es un producto que yo le he sacado todo lo malo que tengan a la soya, le he introducido microorganismos, los microorganismos han fermentado y por ende han producido metabolitos beneficiosos y se han producido péptidos de tamaño muy pequeño, que es el gran diferencial de este producto. O sea, no es analizar el valor de análisis proximal, incluso el perfil de aminoácidos, sino en el tamaño de los péptidos que esto se expresa, y por eso vamos a ver los resultados de campo que se dan, ¿no? Acá en proteína soluble, pues también mucho mejor. Acá es donde yo les decía, el cuerpo prefiere en realidad el organismo péptidos, ¿no? Y péptidos de tamaño, más afinidad por dipéptidos y tripéptidos, incluso que para aminoácidos simples, para el transporte activo. Acá se compara, por ejemplo, cómo realmente prefiere absorber, ¿no? En el tiempo, en horas, péptidos a aminoácidos libres. Esta es la inoculación que se le da al producto, las Aspergillus y el Bacillus, y obviamente estos producen todos los productos de fermentación, bacterias, microorganismos, ácidos orgánicos, enzimas, y se eliminan los inhibidores de tripsina, y también la lectina, que es proinflamatoria. Estas son microfotografías para ver que efectivamente está cargado con microorganismos el producto. Miren, ¿no? Es un producto ya enriquecido también. Acá, obviamente, comparando una soya, pero no es el objetivo. O sea, el objetivo del PepsoGen no es compararse a una soya. El objetivo del PepsoGen es compararse a harina de pescado, compararse a plasma porcino, ¿no? A péptidos de pescado, que es lo que está en el mercado, ¿no? Porque obviamente los inhibidores de tripsina son nulos, ¿no? La rafinosa y la estaquiosa pues se van a cero, ¿no? Que son también carbohidratos de difícil digestión e inflamatorios. Entonces es sumamente interesante. La tecnología es propia, porque se llama fermentación en estado sólido, no le metes humedad prácticamente, entonces es un producto, no produce ingredientes de alimentación de alta calidad para dietas animales a partir de sustratos vegetales, no es un proceso seco, y obviamente se va con todos sus metabolitos al final, ¿no? La diferencia es que cuando haces una fermentación en estado líquido, pues se pierden metabolitos, se lavan, ¿no? Acá se mantienen después del proceso, ¿ya? Miren, mucho más microorganismos, ¿no? Bueno, vamos a pasar esta primera parte para irnos a lo que nos interesa. Formulación, ¿no? Por ejemplo, hay alternativas de reemplazar harina de pescado para las especies que se usan, pet food, aqua, ¿no? Porque en lechones prácticamente no usamos harina. Todavía hay gente, que un iniciador de pollo lo podemos usar. Hay gente que todavía usa una buena harina de pescado, yo le tengo terror de todas maneras, pero la puede reemplazar perfectamente. Esta es una dieta, por ejemplo, de fase 1, ¿no? Donde vemos claramente, creo que se me borró la de plasma, la de haber puesto en otro lado, pero bueno, frente al plasma, miren, la dieta pues $12 menos por tonelada, ¿no? Una dieta de altísimo nivel nutricional y todo. Acá te habla del costo de oportunidad del producto, ¿no? Puede costar hasta $4.84 para entrar perfectamente.
en la práctica yo uso el mismo nivel, ¿ya? Si uso 6% de plasma en la dieta de fase 1 o fase 0, uso 6% de pepsoigen y saco el plasma. Ahora, ¿puedes dejar ambos? Sí. Le puedes bajar el plasma a 1 o 2% y la diferencia, o incluso un poquito más con pepsoigen, porque ves que lo quiere coger. ¿Te das cuenta? Y la dieta te cuesta menos, pero después vamos a ver los resultados, que es lo que importa. Porque acá es hacer la famosa hipótesis de precios uno frente a otro, ¿no? Acá te indica que mientras, ¿no? El plasma lo puedes seguir cogiendo, ¿no? Desde incluso $5, decimos que eso es el plasma, es un excelente producto, puede costar un poquito más, ¿no? Pero si ya el plasma sube, mira, $6.50, desde $6.12, te diría que desde $5.75 prácticamente el plasma, que es el rojo, desaparece. Y acá también por consecuencia, ¿no? En este ejercicio de acá, ¿no? Te está diciendo que el pepsoigen, pues si pusiésemos los dos, va a entrar a este nivel, pero no tiene mayor costo-oportunidad, ¿no? Para esa una dieta, si sacamos el plasma, pues les mostré anterior, sí tiene mayor costo-oportunidad, pero ahorita les voy a mostrar los resultados. Acá tenemos nuevamente una hipótesis de precio, ¿no? Interesante, ¿no? Te va diciendo que cerca de 4, ¿no? Está el costo-oportunidad donde ya puede entrar el pepsoigen, y el plasma pierde arriba de 6.3, jamás podría costar, pero siempre va a preferir, mira, siempre va a preferir coger pepsoigen. Esta es la primera prueba que yo me hice con pepsoigen en el Perú, en la agraria, para reemplazar el plasma, ¿no? Entonces tenemos las típicas fases de lechones de 21 a 70 días. ¿Por qué? ¿Por qué me interesé mucho en esto? ¿Por qué sé que vale? O sea, toda la parte inicial que elegí el sustento de pepsoigen, pues ahora lo vamos a ver en números, ¿no? Miren, hicimos las 3 fases típicas, ¿no? 21-35, 35-50 y 50-70. Solo plasma, 50-50 y 100% el pepsoigen sin plasma en las 3 fases. Se empezaron con lechones totalmente iguales, los 3 iguales en peso de los grupos, ¿no? Para que no haya peso inicial variable que pueda arrastrar un peso final. Coeficiente de variación igual, o sea, Julio Concha se dio el trabajo de seleccionar, ¿no? Animales homogéneos, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, los pesos, ¿no? En fase 2, mira, todo estadístico igual. Fase 3 ya el pepsoigen, incluso el 100% en el plazo de pepsoigen se expresó mejor que el plasma, ¿no? Estás dando más, ¿no? Bueno, en este caso las ganancias de las de peso también, igual. 100% de reemplazo fue el mejor, a pesar de que el otro hay una tendencia numérica, ¿no? Ya, consumo de alimento ahí, y entonces nos dio mejor conversión alimenticia. Interesante, ya nos da la idea que esto funciona. Estas dietas incluso yo las formulé, entonces nadie me está contando, ¿no? El cuento, son dietas formuladas por mí, ¿ya? Peso final, ¿no? Sin plasma 31 kilos, con plasma 29.8 kilos, dietas peletizadas hicimos, ¿sí? Muy interesante. Bueno, vamos a pasar bajo coeficiente de variación. Obviamente también hubo aumento de la, mira, de la altura de vellosidades, lo que te indica que todo este efecto positivo de los metabolitos, las enzimas, los aceites, ¿no? Los ácidos orgánicos del pepsoigen es lo que expresan la respuesta zootécnica mejor. Se midió todo, ¿no? Y efectivamente con las microfotografías se determinó que hay mejor salud intestinal, que también explican. ¿Ya? Bajo estas conclusiones vimos que el pepsoigen le ganó definitivamente al plasma. Pruebas ya hechas fuera del país, nuevamente hacen eso. Por ejemplo, una dieta, acá no es necesariamente, si no me equivoco, con reemplazo de plasma, sino iniciadores de cerdos con 3% de pepsoigen, 6% de pepsoigen y un control sin pepsoigen, ¿no? ¿No? Acá mira, por ejemplo, en la dieta, uno tenía 21% de soya y no tenía pepsoigen, acá bajaron la soya a 18 y 3% de pepsoigen, 15 y 6, acá es un reemplazo más numérico, no tanto en la formulación. ¿Ya? Dietas de mediana energía, porque yo formularía esta fase mínimo con 3.400, 3.500, ¿no? Pero bueno, buena lisina digestible, etc. Los cerdos fueron destetados a los 19 días de edad, ¿no? Y se evaluó durante 4 semanas después. Nuevamente, mira, pepsoigen al 3% en esta prueba específica para ganancia diaria fue mejor, ¿no? Consumo, mira, ganan más sin consumir necesariamente más, lo que te dice que es el efecto de digestibilidad, ¿no? Miren, ¿no? Ganancia sobre peso. Acá, sabiendo que el índice de diarrea 0 es más aguado y 5 es normal, te disminuye 4.1, ¿no? Drásticamente te disminuye las diarreas también.
Obviamente la suplementación de Pepsogen mejoró la ganancia de área de peso 10%, ¿eh? Durante las 3 primeras semanas post-estética. Acá nuevamente, con dietas de maíz extruido, que es muy usado, ¿no? Y soyas, y también un control positivo con 5% de, esto debe ser harina de pescado. Y vamos a ver que se usó niveles de harina de pescado de control positivo, está acá, y de ahí 2.5% de Pepsogen, 5% de Pepsogen, 7.5% de Pepsogen. Y vemos que siempre el Pepsogen le gana para los parámetros de ganancia de área de peso a la harina de pescado, ¿no? De alta calidad. Acuérdate que el control negativo no era tan malo porque tenía el maíz extruido, ¿no? Pero no tenía harina de pescado tampoco, entonces Pepsogen siempre le estaba dando también. Y acá una prueba muy interesante en hembras lactantes, ¿no? Donde tú quieres pues, que la hembra no pierda peso, que la camada tenga más peso, que produzca más leche. Muchas veces es difícil medir la producción de leche, en que ya hemos hecho unas pruebas con Julio Concha en la agraria, donde hemos visto algunos aditivos, algunas estrategias que realmente aumentan la producción de leche, ¿no? Hay un aditivo que se llama Lipofit, que se usa 3 kilos por tonelada, que yo lo uso muchísimo. Y ya se... ¿Me están escuchando? Porque parece que mi conexión está inestable. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿no? 2% de Pepsogen durante las 3 semanas de lactación. ¿Ok? Sí, Valentino, conforme, sí, sí. Perfecto. Entonces, con Pepsogen, sin Pepsogen, básicamente 2%. Acá lo tienes en esta fase, sí lo tienes que forzar en la formulación, porque es un plus. Mira, 40% menos mortalidad de la camada. Hubo el mismo consumo, pero mira la camada, ganó más peso. ¿Por qué? Digestibilidad, nutrientes que la hembra absorbe. Produjo más leche finalmente, ¿no? Y también ganancia de peso del lechón. Y lo más interesante, ¿no? 60% menos de pérdida de peso de la hembra. Al día de hoy, muchas dietas no deberíamos ni siquiera dejar que pierdan peso. En verdad, eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero es una estrategia interesante para poner como energía, sustrato altamente digestible para las hembras lactantes. También se está reduciendo la pérdida de grasa dorsal de la hembra, ¿no? Que es importante para que pueda ir al celo después, ¿no? Rápidamente. Redujo la mortalidad de la camada 40% y la pérdida de peso 60%, que es importante, ¿no? Acá una prueba no hecha por nosotros, sino también fuera del país, o sea, no en Perú, pero también con el tema del plasma, ¿no? O sea, dieta, el control positivo, ¿no? Y ahí 3% sin plasma, 3 negativos, 3.7 de plasma, 7.3, y estos niveles, ¿no? 4.9, 9.8, porque el reemplazo no se hace 1 a 1, 1 a 1, se hace en la formulación. Generalmente la dieta va a querer coger más Pepsogen. Lo que hago yo es limitarlo al nivel aproximado como el que usaba el plasma, o le dejo un 1% más a veces de lo que usaba en plasma, ¿no? Si empecé fase 1 con 6, pues lo dejo en 7. No dejo que vaya a 8, a 9, a 10, o sea, dependiendo de la fase, sí. A veces 8 o 9% he hecho unas dietas bien interesantes y funcionan súper bien, sumamente bien, ¿no? Pero siempre y cuando te permita ahorrar, ¿no? 175 lechones, ¿no? Desestados a los 21 días. Y bueno, acá es para ver la equivalencia entre uno y otro, ¿no? ¿Cuánto equivale el Pepsogen al plasma, sabiendo que el Pepsogen tiene 50 y tantos % de proteína, el plasma 70 y tantos, y más el perfil de aminoácidos, ¿no? Las dietas experimentales, con los niveles de inclusión de Pepsogen, ¿no? Estas dos tenían plasma, la control negativo no tenía plasma, era una dieta con torta de soya, ¿no? Todos tenían el mismo nivel de suero, dulce, ¿no? Acá se está viendo la equivalencia entre uno y otro, que se va a concluir después, ¿no? Entre, mira, Pepsogen sobre el plasma. Más o menos llegas que puede ser, pues, las 3 primeras semanas lo mismo, ¿no? Pero después el Pepsogen incluso puede superar al plasma. Consideremos que es lo mismo en términos de formulación, ¿no? O como ellos recomiendan, yo reemplazo de 1 a 1, ellos recomiendan a veces de 1 a 20, pero nosotros sabemos que la nutrición no es reemplazar 1 a 1, es dejar formular, ¿no? Con el software y con nuestra experiencia. Pero en la práctica es 1 a 1, es 1 a 1, sí. Obviamente la diferencia se corrige con aminoácidos industriales, pero siempre a un menor costo de formulación, ¿no? Que eso es lo más interesante. Y con mejor respuesta a esa técnica, como lo hemos visto en todas las pruebas, incluso en las que hicimos acá en Perú, ¿no?
Acá es un poco para reemplazo de harinas de pescado, que ya no se usan mucho, pues, ¿no? En dietas iniciadoras, pero puede haber gente que lo use. Yo personalmente lo uso incluso en dietas iniciadoras de aves, ¿no? Dietas, como le dije, las 3 fases de cerdos. La fase 3 es cierto que se podría obviar, pero a veces meterle 1 o 2% de pepsoigen me da un efecto adicional para llegar a ese peso de la bajada, ¿no? Y en hembras lactantes, ¿no? Ya en otras especies, el pepsoigen, pues en aqua puede ir 20%, en pet food 12, 15%, ¿no? Dependiendo. Entonces, niveles de 4, 8, 12% de pepsoigen frente al control que tenía harina de pescado a un nivel de 4%, ¿no? 120 lechones destetados que se testaron en un día y siempre vemos el pepsoigen nuevamente, ¿no? O sea, en ganancia de área de peso. Por eso que 12 no está mal, solo que en la práctica usamos 8, 7, 6, ¿no? Para no escapar mucho a lo, por ejemplo, a la dieta. Son alternativas. Hay mucha gente que ya no usa plasma, ¿no? Dieta libre. A mí me han pedido la semana pasada, no quiero plasma. Y hemos hecho dietas con pepsoigen. Porque, o sea, ¿cómo reemplazamos el plasma así nomás? ¿No? Por supuesto, está concentrado proteico de soya, pero no llega a ser lo mismo. Esto es un producto con actividad, o sea, tiene metabolismos activos, pero lo más interesante es el tamaño de los péptidos que llega incluso, o sea, llega a superar el plasma. El plasma es un excelente producto, pero ya lo hemos superado por esto. Hay que siempre ver nuevas estrategias de formulación. El consumo, interesante también, ¿no? La conversión, mejor que la harina de pescado. Quizá no, acá no dio estadístico, pero bueno, lo vimos en ganancia de peso, en otros datos interesantes, ¿no? El consumo fue mejor, incluso que la harina de pescado, aunque como te digo, yo no uso harina de pescado, pero puede haber muchos clientes que todavía lo usen si es que tienen un proveedor de confianza, ¿no? Entonces, es un producto, este producto como que por costo de oportunidad, como lo estamos viendo en las dietas, entra, pues supongamos que es $3.50 frente a, el plasma puede variar, 4.50, 4.60, 4.80, 5.50, dependiendo del cliente. En todos los casos tienen mejor costo de oportunidad de utilización y sobre todo resultados o técnicos, ¿no? Como hemos hablado también, no se preocupen de la frecha, existe, si es que todavía hay, hemos conseguido a regañadientes la torta de girasol, la semita de trigo, ¿no? La soya también la bajamos con, como les dije, con harina de pollo. Es mucho más seguro que cualquier otro rendering, ¿no? No tiene la harina de pescado costo de oportunidad para dietas porcinas más allá de lechones. O sea, no podemos hablar de una dieta de engorde, como si se los demostré aquí, que trae 6, 7 dólares una dieta maíz soya frente a una dieta maíz soya harina de pollo premium, ¿no? Entonces, todo eso nos permite, tenemos alternativas al día de hoy. La proteasa, el uso de la proteasa que me da 2, 3 dólares adicionales y sobre todo un efecto zootécnico y microbiológico sumamente interesante, ¿no? Y este pepsoigen, que es un producto innovador, ¿no? Es un producto innovador. Voy a seguir haciendo más pruebas en aves para los iniciadores que formule, para ver qué resultado nos da, ¿no? Estoy conversando ahí con unos amigos de la zona de Chincha y todo, para hacer unas evaluaciones, ¿no? En cerdos lo tengo clarísima, en la primera fase, 2 primeras semanas del pollo, de la pollita, sí, pero hay que ir viendo qué otro efecto adicional nos da, porque en la literatura ya hay trabajos de plasma en aves también, ¿no? Es cierto que se fija, ¿no? Ya, como les repito por última vez, pet food, aqua, eso es otra historia. Ahí va perfecto por el tamaño de los péptidos también. No sé si hay alguna pregunta. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta hasta acá, porque estamos llegando, obviamente, mira la conversión cómo se mejora, la ganancia de peso frente a una harina de pescado también, el consumo, conversión, y solamente puse una chiquita. Por ejemplo, hay muchas pruebas en truchas, ¿ya? Puede reemplazar 30% de las harinas de pescado. Tilapia, yo hago dietas con pepsoigen y chao ya cualquier ingrediente de origen, ¿no? En realidad, animal, solamente usamos buenos sabores naturales de pescado. Te mejora, ¿no? Realmente puede ser 50%, por ejemplo, en harina de pescado, dependiendo de la especie, ¿no? Esta es como una corvina. En Perú no criamos tanto, pero sí hay pruebas con truchas, con camarones, etc. Eso sería lo que tenemos para presentar al día de hoy. No sé si hay algunas preguntas, por favor. Si no, yo pregunto. Valentino, Valentino, muy interesante. Sí. Vemos que, según lo que hemos podido escuchar, es un producto altamente digestible por el tamaño de los péptidos, ¿no? Que aumenta el tamaño de las proteínas. Pero, Valentino, para que tener un panorama, ha estado muy interesante.
quiero solamente que lo redundes un poco más en el tema de cuál crees que es el mayor beneficio que ofrece PepsoIgen en la alimentación de cualquier especie animal. Mira, el secreto, ya el secreto, digamos, nuestro objetivo en la formulación es que la dieta se absorba. ¿Cuántas veces hemos discutido incluso con ustedes, como clientes míos, cuando hablamos de las enzimas para proceso y todo, que no se trata de cuánto proteína tenga un insumo, ni siquiera del valor bruto de aminoácidos. Nosotros tenemos que hacer que esto se absorba. Y el gran diferencial que tiene el PepsoIgen es que a pesar de ser un insumo de 50 y tantos % de proteína, al ser un proceso de fabricación fermentativo con bacterias, las bacterias vamos a hablar un lenguaje sencillo, se han alimentado de la proteína de esta soya y han liberado péptidos mucho más pequeños. Entonces, la gran diferencia es la absorción directa, la digestibilidad que esto te da, ¿no? En dietas de cualquier especie, y lo vimos en los lechones. O sea, superar al plasma es cuestión de valientes. Los que hacemos nutrición en el día a día sabemos que usar plasma o una harina de pescado super prime era como nuestra seguridad. Este tipo de insumos lo supera. Como te digo, no es por su contenido de proteína, es por el tamaño de los péptidos y por estar enriquecido con sustancias benéficas para el animal. Obviamente, como consecuencia del proceso fermentativo, está enriquecido con enzimas, con ácidos orgánicos, con metabolitos antiinflamatorios, antioxidantes que el propio proceso fermentativo produce. Ahí está la diferencia, no en un análisis proximal, porque mandas a hacer un análisis proximal, como yo al principio lo mandaba a hacer, 53% de proteína, 1% de grasa, ¿no? Pero vemos cuando lo ponemos en la formulación cómo se expresa realmente. ¿Por qué? Por lo que tiene, por el tamaño de los nutrientes. Eso es, digestibilidad, y esa es la diferencia. Ok, interesante, Valentina. Yo sé que tenemos muchos participantes que están en el sector porcino y también para más o menos tener una idea, según tu experiencia, nos hablaste que se utilizaban hasta 10-12%, pero ¿cuál sería lo más recomendable en los preiniciadores, básicamente, con la utilización de PepsoIgen? Mira, la prueba que hice en la agraria era más o menos 6%, 4% y 1%. En las tres fases, si nos vamos a una fase de 21 a 35, 36 a 50, 51 a 70. ¿Ya? Reemplazo una buena dieta iniciadora porcina, cuando usábamos plasma, le metíamos 6% al inicio, ¿no? Ahora le mete 6% de PepsoIgen. Puede ir 8 perfectamente, como se ha demostrado, puede ir hasta 12. Pero, ¿qué pasa? Uno siempre va cuidando a la hora que formula, porque ¿qué pasa? El software te puede pedir 8, te puede pedir 10, pero yo quiero también usar una levadura, ¿no? Hay un producto muy bonito que se llama High en el mercado. Yo he combinado PepsoIgen y High con resultados espectaculares, pero al poner High obviamente baja un poquito el PepsoIgen, pero estoy en un nivel mínimo seguro de 5 o 6% en la fase 1, 4% en la fase 2, y en la fase 3 podrías obviarlo o quedarte con 1% para una mejor ganancia de peso a la bajada. Y en hembras lactantes, 2%. 2-3% te va a traer la diferencia. Claro, interesante. Lo que creo que todos los productores, las empresas, lo que necesitan es cuantificar sus costos, ¿no? Y sabemos que con la utilización de PepsoIgen bajas tus costos de formulación y aumentas la respuesta zootécnica, que es lo principal que busca una explotación, ¿cierto? Sí, nosotros tenemos que ir reformulando constantemente para bajar los costos porque esa es nuestra chamba en las empresas. Pero ¿qué pasa? Es nuestro trabajo también entre nosotros, colegas, presentarnos qué cosa hay de nuevo, ¿no? O sea, al día de hoy, si vamos a quedarnos en lo tradicional, no podríamos bajar las dietas. Pucha, nos quedamos sin afrecho. La dieta sale más cara si no pongo una fuente de fibra para impedir que parezca en una gestación o una lactación. Caramba, ¿qué hago? Que la soya se está yendo a $600 la tonelada. Caramba, tengo una harina de pollo con 65% de proteína que te cuesta 6.50, le pones un poco, a nivel seguro y aprobado, bajas la soya, te ahorraste $30-40 por tonelada. Proteasa entró como por un tubo, sobre todo proteasas tecnológicas como la de Danisco, una proteasa, tiene que entrar como por un tubo para seguir bajando un 1 o 2% más de soya en la formulación, pero sobre todo causar un impacto directo en la digestibilidad de cualquier fuente proteica que pongas.
Por eso es que una de las mayores novedades, por ejemplo, es la proteasa también en engorde, ¿no? Donde hay riesgo de Clostridium y otras cosas sumamente interesantes. Tenemos que atrevernos, pero entre nosotros siempre estar capacitándonos, ¿no? Que la semilla de trigo también nos ha ayudado un poco, a pesar de que tiene solo 5 o 6% de fibra, en manejar el tema de la frecho, ¿no? Y el pepsoigen es podemos llamarlo así, es un insumo funcional, es un insumo vivo, es un insumo que te causa una serie de beneficios porque no es solamente la proteína que tiene, sino cómo la tiene, qué tipo de péptidos tiene y enriquecido con qué está, ¿no? Buenísimo, Valentino. Eh, Vamos a ver, acá hay unas preguntas también. Ingeniero Juan, buenas noches. Nos pregunta, ¿el producto tiene algún cuidado especial en su manejo o almacenamiento, higroscopía, vida útil del producto? Bueno, yo siempre lo he manejado fresco, pero sé que la vida útil es larga. Lo que sí, Juan, tiene un olor, para mí, rico, a fermentado. Entonces tienes que avisar a la gente que huele a fermentado porque viene un proceso de fermentación, ¿no? Pero tú sabes que eso para los animales es totalmente atrayente, pero el producto es seco y tiene una buena vida útil, ¿ya? Pero sí el olor es lo que puede llamar la atención, pero justamente, como le dije a un cliente, qué rico que huela a fermentado porque de eso se trata. Sí, yo lo he podido ya oler, percibir y de verdad que es un olor bien, bien característico, bien rico, no, no es un olor que podamos decir que es desagradable, ¿no? Yo creo que va a ser algo apetecible para los animales. Sí, Una ustedes pregunta, el Pepsoigen que han traído es de Estados Unidos, ¿no? ¿O de Estados Corea? Unidos, Ah, así es, buenísimo. Sí, esa planta de Estados Estados Unidos. Unidos es bien conocida. Está Una bien. pregunta más, Valentino. El señor Víctor Arce, se sabe que el plasma a nivel mundial viene siendo reemplazado por nuevas opciones, principalmente porque no siempre se garantiza uniformidad en su calidad. ¿Pepsoigen te da garantías de uso continuo? ¿Qué procesos de fabricación tiene Pepsoigen? Sí, mira, bueno, ustedes más que yo lo saben porque yo soy usuario, pero cuando yo he leído el PowerPoint, yo he hecho mis propias pruebas, es una empresa totalmente certificada, Víctor, ¿no? El plasma no es que se use por homogeneidad y todo, se dejó de usar un poco por el miedo infundado, en mi opinión, de que podría transmitir algunas enfermedades virales, ¿no? Y muchas veces también por el costo de oportunidad, porque no da ni siquiera 480, 490, no da un costo de oportunidad de plasma, ¿no? Entonces, ese es el verdadero motivo por el plasma puede ser reemplazado, ¿no? Y queremos dietas libres de plasma, pues acá tenemos solución, un producto homogéneo, sí tiene todas las certificaciones y es una tecnología coreana-americana. Excelente, Valentino. Bueno, eh, perdón, estamos... Edwin Carrillo nos pregunta, estimado Valentino, ¿Pepsogen es lo mismo que los aislados proteicos de soya que salieron al mercado? No, no, totalmente diferente. El aislado proteico de soya es un proceso en el cual se le extrae toda la fracción grasa, carbohidrato y tiene, dependiendo si es aislado o no concentrado, con más de 80% de proteína. Pero no te da la respuesta, por eso te decía, mira, un aislado puede tener arriba 80% de proteína, este tiene 53%, pero Pepsogen le gana al aislado. Le gana, ¿por qué? Porque es un producto funcional. El Pepsogen no tiene el tamaño de péptido pequeño que tiene este y no está enriquecido con enzimas, ácidos orgánicos, etc. Entonces son tecnologías totalmente diferentes. Pepsogen es una soya fermentada por microorganismos en seco. Entonces es un producto enriquecido y con péptidos pequeños. Una cosa totalmente diferente. Al concentrado de soya y al aislado de soya. Bien, 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 Valentino. Bueno, estamos llegando al final de este presente webinar. Agradecerte, Valentino, por tu amable colaboración con nosotros, como siempre. Muchas gracias. A nombre de la empresa Alimencor, también les da las gracias a todos por la participación y les hace recordar que ya tenemos a disposición este producto llamado Pepsoigen de muy buena biodisponibilidad, de aminoácidos y todo lo que ha mencionado el ponente Valentino. Valentino, por Correcto. favor, despídenos esta noche y muchas gracias a todos nuevamente por su participación. Gracias a todos. De mi parte, entre colegas, ha sido un gusto compartir. Además, Alimencorp es mi cliente en DuPont, Danisco Animal Nutrition, con enzimas para sus procesos.
Y nada, encantado. Hasta la próxima. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.